nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Ya, el señor abogado, secretario de la comisión, va a dar cuenta de los documentos relativos a la composición de esta comisión. Segunda comisión, a propósito de reglamentaria, así que para que tengan presente. ¿Y Max, por qué está por allá? Venga para acá, si usted es parte de... ¿El profesor no se nos fue? ¿El profesor Baza? Entra conjunta, muy bien, Nino, usted bien, en el lugar adecuado. ¿Dónde está el profesor? Ahí viene el profesor. Tome asiento, profesor Baza. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, una excusa de la presidencia de la Corte Suprema, mediante la cual se informa que por motivo de fuerza mayor el señor Sergio Muñoz, presidente, no podrá asistir a la sesión de hoy. Él había confirmado inicialmente, pero tuvo una dificultad de último momento y no pudo venir. También se han excusado los académicos invitados, señor Patricio Valdés Aldunate y el profesor Lautaro Ríos Álvarez. También se excusaron por temas profesionales de poder asistir en esta oportunidad. Sí confirma el profesor Jaime Baza, que se encuentra acá presente. Señor presidente, eso es todo. Ya, muy gentil, señor secretario. Terminada la cuenta. Varios no hay. Sí. Gracias, presidente. Quería proponer la invitación del profesor Rodrigo de la Vo, profesor de Derecho Constitucional UC, de la Universidad Católica de Chile. Gracias. Ya, hay una propuesta hecha por el diputado Alessandri. Diputado Díaz. Presidente, yo tengo una duda. Yo pensé que hoy día escuchábamos y comenzábamos a votar, o vamos a tener más sesiones de... Lo definimos de inmediato, ¿no? Porque pasa que el señor presidente de la excelentísima Corte Suprema, por razones de fuerza mayor, también se excusó. Entonces vamos a tener que volver a invitarlo. Muy bien. Entonces vamos a tener que una tercera sesión para escuchar a las personas que ustedes sugieran, y también nos puede ayudar el profesor Baza, y después nos ponemos a votar la próxima semana, ¿no? Ya, para que despachemos todo esto. Yo creo que todos tienen copia del documento, del comparado, así que procederíamos ya a la votación desde la próxima semana. ¿Algo más? ¿Algún otro invitado más que quieran proponerle a la presidencia? Hay un profesor tabulario, ¿no?, que se puede invitar también. ¿Roberto Bolari? Roberto Bolari. Sí, también se lo podemos invitar. ¿No? Roberto Bolari. Ya, muy bien, listo. Sí, díganos más. Prenda bien ahí está. Presidente, gracias, presidente. Solamente preguntar, yo revisé el proyecto y si bien en general hay muchas cosas que obviamente son de perogrullo, que tienen que ver con regular adecuadamente esta acción constitucional y que me parece una muy buena noticia lo que estamos haciendo, hay ciertos matices que sí podrían ser objeto de indicaciones. Yo entiendo que la vez pasada no quedó tan claro y me encantaría que la comisión nos ilustre en eso, si va a ser posible introducir indicaciones. Yo sé que había el empeño de algunos de que no sea así. Pero si... entonces si no hay empeño de nadie, me alegro mucho, presidente, me alegra la tarde y puedo presentar algunas pequeñas indicaciones. Todas las que quiera. Acá no hay ningún inconveniente. Entonces, hasta antes de que procedamos a la votación, usted puede acompañar la con la indicación. diputada Hertz vamos a hacer una indicación sustitutiva completa. Y también todas las observaciones que nos haga el gobierno también las recibimos. No es así. Vamos a debatir todas las indicaciones de su mérito. Sí, Max. Sí, quisiera también que en este sentido dejar para la próxima sesión también alguna exposición formal del Ejecutivo. No sé si el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, para dar nuestra opinión formal respecto del proyecto de ley en sesión como exposición formal, digamos. Nos parece muy bien. Y se lo agradezco que lo informe también quién va a ser la persona que va a venir. Yo se lo había planteado ya al señor Ministro de Justicia, que tenía también la posibilidad de opinar en este proyecto. Bien, ¿visto algo más? ¿Alguna otra propuesta más? Ya, entonces vamos a escuchar al profesor Jaime Baza. Véngase más para acá, pues,
sé que saca el diputado. Sí. El único que tiene tierra es el diputado Zafirio, pero se corre para allá que... No, Ariel. Ya. Sí. No voy a tener más en consideración ningún proyecto suyo más. Oye, demos la bienvenida al diputado Fuenzalida, ¿ah? Que nos tuvo ocupado a la Comisión de Constitución 3 jornadas con un proyecto suyo, ¿ah? Y usted no estaba presente, pero ahora le agradecemos porque nos sirvió para discutir un proyecto muy interesante. No, pero fue una gran discusión que dimos y va a ser un gran aporte las modificaciones que le vamos a hacer al código, a la ley sobre juzgados de policías locales. No, pero de verdad va a ser un gran aporte. Ya. Diputado, ¿alguien, diputado más, diputada, alguna observación más? Ya, listo, muy bien. Vamos a escuchar entonces al profesor Baza sobre el proyecto en cuestión que pretende regular los recursos de protección y de amparo. Por favor, con respeto, profesor Baza. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, vengo a realizar algunos comentarios al proyecto de ley que establece una legislación especial en orden a regular la tramitación de acciones protectoras de derechos fundamentales, derechos constitucionales, con el fin de establecer algunas normas comunes y en algunos casos para darle una tramitación legal a recursos importantes y acciones importantes que hasta ahora no la tenían. Hay toda una controversia más o menos relevante en esta materia respecto del valor y respecto a la constitucionalidad que tienen los autos acordados que regulan especialmente la tramitación del recurso de protección por la constitucionalidad del auto acordado. Por lo tanto, este proyecto de ley viene de alguna manera a llenar un vacío muy importante en la materia. Yo voy a hacer algunos comentarios, algunos argumentos más bien generales respecto del proyecto y luego quisiera entrar en algunas cuestiones un poco más específicas con una lectura probablemente un poco más crítica de lo que el proyecto propone. En primer lugar, por cierto, parece un avance importante. Yo creo que este es un proyecto de ley necesario, es un proyecto de ley en el cual es importante avanzar, precisamente porque viene a satisfacer uno de los mandatos constitucionales más claros que tiene el legislador, cuál es establecer las condiciones normativas necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales, que eso hasta ahora no estaba, principalmente respecto de lo que dice relación con el recurso de protección y con el recurso de amparo constitucional de los artículos 20 y 21 de la Constitución. El proyecto de ley avanza significativamente y de manera positiva en establecer ciertos principios legales compartidos a la tramitación de estas acciones protectoras de derechos fundamentales. El título preliminar da cuenta de una serie de avances muy importantes, muy significativos en esa materia. Sin embargo, se queda, a mi juicio, corto estableciendo aquellas condiciones normativas comunes a todo procedimiento de tutela de derechos fundamentales y me gustaría explicar durante esta exposición por qué. Dentro de los... en el documento comparado que ustedes tienen, se da cuenta de algunas diferencias que hay entre el proyecto originalmente presentado y el proyecto el informe que emana de la Comisión de Constitución de esta Cámara. De todas esas diferencias, me parece que hay una que es particularmente relevante, que yo creo que hay que reconsiderar, que dice relación con la eliminación del artículo 3º original. El artículo 3º original establecía un cierto contexto legal para la interpretación de los derechos fundamentales y especialmente para la interpretación de las acciones destinadas a garantizar el ejercicio de derechos fundamentales. Ese artículo 3º se cayó del proyecto en el último informe de esta comisión. Y a mí me parece interesante, me parecía que ese artículo suponía un aporte importante porque permitía zanjar una de las discusiones más viejas y más intensas
que se han verificado en el derecho constitucional chileno desde la reforma del año 89, que dice relación con la relación o la concordancia que hay entre los derechos reconocidos por la Constitución y los derechos reconocidos por los tratados internacionales. Ese artículo tercero armonizaba la interpretación de ambos grupos de derechos, dándole herramientas a los jueces, dándole herramientas a quienes interpretan los derechos fundamentales, de modo tal de que su protección podía contar con algún nivel de armonía un poco mayor, ¿verdad? Y de alguna manera superando esta disputa permanente que hay en la doctrina y que está presente también en la jurisprudencia, que es en relación con el valor que tienen los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales. Yo creo que hay que avanzar en la reposición del artículo tercero del texto original. Bueno, y ahí en la minuta explico un poco más detalladamente por qué. Luego quisiera hacer algunas observaciones específicas al proyecto, básicamente en tres órdenes de cuestiones. La primera, en materia del recurso de amparo económico. La segunda, en la necesidad de tener una normativa legal común. Y la tercera, quisiera decir algunas palabras respecto de la acción de tutela de derechos fundamentales, que es una acción nueva que contiene el proyecto de ley en los artículos 62 y siguientes. En primer lugar, en cuanto al recurso de amparo económico, yo les envié previamente a través de la Secretaría de esta comisión un artículo de investigación publicado por Cristian Viera y por quien habla, relativa a la forma en que han ido cambiando los criterios jurisprudenciales de las Cortes de Apelaciones, pero específicamente de la Corte Suprema, respecto al ámbito de aplicación del recurso de amparo económico. Y aquí hay un problemilla, hay un asunto de técnica legislativa que sobrepone, que superpone el ámbito competencial del recurso de protección, del artículo 20 de la Constitución, con el ámbito competencial del recurso de amparo económico, del artículo único de la Ley 18.971, porque ambos recursos se aplican o están destinados a proteger el mismo derecho, exactamente el mismo derecho. Tanto el artículo 20 como la Ley 18.971 hacen referencia a la protección del artículo 19, número 21. Lo que ha generado un problema de aplicación y de interpretación tanto del artículo 20 de la Constitución como del recurso de amparo económico. ¿Cuál es el problema? El artículo 19, número 21 de la Constitución tiene dos incisos. Ambos incisos tienen estructuras normativas distintas. Tan distintas son que el inciso primero reconoce un derecho fundamental, mientras que el inciso segundo no reconoce un derecho fundamental. El inciso primero reconoce el derecho de todas las personas a desarrollar libremente cualquier actividad económica, no siendo esta contra la ley, las buenas costumbres o la moral. Mientras que el inciso segundo del artículo 19, número 21, establece los requisitos para la realización de actividades empresariales por parte del Estado. Establece algo así como el estatuto constitucional del Estado empresario y señala cuáles son las características, cuáles son los requisitos que debe cumplir el Estado para desarrollar actividades empresariales. Y son básicamente, como muy claramente se lee del artículo 19, número 21, inciso segundo, son requisitos formales. Tiene que haber una ley habilitante previa, esa ley tiene que ser de quórum calificado, se establece la obligatoriedad del Estado de someterse a la legislación común aplicable a los particulares, y luego se establece que cualquier excepción a esta regla general debe ser autorizada por una ley especial que también debe ser de quórum calificado. Como vemos, el estatuto del inciso segundo del 19, número 21 es un estatuto formal que asigna competencias a este legislador, pero no habla de un derecho fundamental, no protege un derecho fundamental, no le da contenido a la actividad empresarial del Estado, no habla de propiedad privada, no habla de propiedad pública, no habla de subsidiariedad, no habla de solidaridad. Es un estatuto formal, lo que se conoce como un sistema de distribución de competencias, ¿cierto?, que le entrega a este legislador las condiciones para autorizar la actividad empresarial del Estado. ¿Por qué esta distinción es importante? Porque el artículo 20 de la Constitución protege derechos fundamentales
en el 19 número 21 solo hay derecho fundamental en el inciso primero. A su vez, la ley 18.971, que fue publicada en el Diario Oficial del 10 de marzo de 1990, formaba parte de una legislación mayor que por razones históricas que están explicadas en el artículo que les he dejado a su consideración, no fueron finalmente promulgadas. Ese recurso de amparo económico es una acción pública que tiene una estructura normativa radicalmente diferente a la que tiene el recurso de protección. Por lo pronto porque tiene plazos diferentes, tiene legitimados activos diferentes, las competencias que tiene la Corte de Apelaciones para conocer de uno u otro recurso son distintas, y eso se explica especialmente por la historia de la ley 18.971, porque este recurso de amparo económico no estaba destinado a proteger la libre iniciativa económica del inciso primero, estaba destinado a proteger el estatuto del Estado empresario del inciso segundo. Esa discrepancia que genera la superposición de acciones constitucionales y de acciones legales según el caso, ha generado desde el 80 en adelante un zigzagueo en la interpretación de la Corte Suprema, que está explicado con mucho detalle en el artículo que les he enviado previamente, de modo tal de que la Corte Suprema ha pasado por distintas etapas, que son básicamente dos. Ha pasado por etapas en las cuales interpreta que ambos recursos se aplican para ambos incisos, de modo tal de que tanto recurso de protección como recurso de amparo económico sirven para proteger el inciso primero y el inciso segundo del 19 número 21, pero también ha pasado por etapas en las cuales el recurso de protección se entiende que protege solo el derecho fundamental que está en el inciso primero, mientras que el recurso de amparo económico, por la estructura normativa que tiene, protege solo el inciso segundo. Esa discrepancia, que es una discrepancia que no está zanjada en la doctrina, que no está zanjada en la interpretación que hace la Corte Suprema, debiera ser resuelta ahora. O sea, esta es la oportunidad, o sea, es la instancia institucional que tiene el país, ¿verdad?, para resolver la forma en que se aplican las acciones constitucionales, particularmente cuando en la doctrina hay discrepancias, y muy especialmente cuando esas discrepancias muestran diferencias en la aplicación de la ley y de la Constitución por parte de los tribunales. Dado el desarrollo que ha tenido el recurso de protección, dada la práctica que nosotros podemos ver del recurso de protección, es perfectamente posible preguntarse si es razonable mantener el recurso de amparo económico. Podríamos perfectamente bien incorporar algunos de los elementos de la ley 18.971 en esta tramitación, incorporarlos ahora en este proyecto de ley, y eventualmente dotar de mayores competencias a la Corte de Apelaciones cuando conozca de atentados contra la libre iniciativa económica. Pero tener un recurso jurisdiccional específicamente destinado a proteger el estatuto constitucional del Estado empresario parece algo propio de otros tiempos, ¿no?, pensando en que hay hoy día suficientes instrumentos institucionales para controlar la forma como los órganos del Estado ejercen sus competencias. Entonces, dado que ahí hay un problema que a mi juicio por lo menos es relevante, y dado que esta es una tramitación, un proyecto de ley que busca establecer un sistema jurisdiccional para proteger derechos fundamentales, me parece que una buena oportunidad para delimitar el ámbito competencial de las Cortes de Apelaciones y explicitar que el inciso segundo de la Constitución, del 19 número 21 de la Constitución, no protege un derecho fundamental y por lo tanto no debiera formar parte de esta discusión. Esto está en la página 39 del comparado, en el artículo 111 propuesto, que está ese previsto en el artículo 39, página 39, artículo 111, donde habla justamente del artículo 19, número 21, sin distinguir entre el primero o el segundo inciso, para que lo tengan, que es un poco el tema que está dando a conocer el poco más. Ya, disculpe, sí, no, por favor. Era para que los honorables puedan tenerlo en consideración. Claro, que esa falta de distinción, o sea, la no distinción entre el inciso primero y el inciso segundo del 19 número 21 está presente en el artículo 20 y está presente también en la ley 18.971 y está presente en este proyecto de ley. Y claro, como estamos hablando de la protección de un derecho fundamental y en el inciso segundo no hay un derecho fundamental que proteger, parece necesario hacer un poco ese ejercicio de discernimiento para determinar
con certeza qué es lo que se quiere proteger. El segundo punto específico que me gustaría compartir con ustedes, por su intermedio, señor presidente, dice relación con el establecimiento de normas procesales comunes a las acciones constitucionales y legales de tutela de derechos fundamentales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El proyecto de ley avanza muy significativamente y a mi juicio de buena manera al establecer principios comunes en el título preliminar. Pero luego cada uno de los títulos regula por separado la tramitación de cada una de las acciones legales que contempla el proyecto de ley. En circunstancias que prácticamente todas las acciones constitucionales tratadas comparten varias instituciones que bien podrían ser reguladas de manera conjunta. Entonces, a mí me parecería razonable, por una cuestión de técnica legislativa, pero también de economía procesal, establecer no solo un título preliminar que reconozca los principios comunes aplicables a la tramitación de estas acciones, sino que también establecer un título que, sin introducir reformas sustanciales, sistematice en un solo título las normas comunes, digamos, a todo procedimiento de tramitación de acciones cautelares. Desde esa perspectiva, y en la minuta que les voy a acompañar lo detallo un poco mejor, ¿verdad?, y más latamente, en ese sentido, en materia de legitimación activa, de desistimiento, de designación de un defensor letrado, de la prueba que es posible recibir en los procedimientos, de las eventuales responsabilidades penales y administrativas que emanan de la vulneración del ejercicio de derechos fundamentales, así como de la subsanación de omisiones en el documento a través del cual se presenta la acción, hay elementos comunes en el proyecto de ley que debieran ser tramitados de manera conjunta. Por ejemplo, en materia de legitimación activa, la regla general del proyecto consiste en reconocer la legitimación activa solo a la persona afectada, habilitando, sin embargo, a cualquier otra persona a interponer la acción en su nombre sin mayores formalidades. Sin embargo, no hay un criterio uniforme en lo relativo a la presentación de estas demandas, de estas acciones, por la vía oral. En algunos capítulos del proyecto de ley la acción puede presentarse de manera oral y en otros no, y no se entiende muy bien que haya un trato diferente para acciones que protegen finalmente lo mismo. Y de la misma manera tampoco hay un criterio uniforme para habilitar el inicio del procedimiento ante un tribunal distinto del competente. Respecto de algunas de las acciones, se permite la posibilidad de iniciar el procedimiento ante los tribunales de garantía, sin perjuicio de que el tribunal competente sea la Corte de Apelaciones. Esa razón parece una razón adecuada, parece una razón que avanza en mejorar el estándar de protección de los derechos fundamentales, pero se aplica solo respecto a algunos derechos y no respecto de todos. Ahí hay una razón que podría ser perfectamente bien extendida. Junto con el asunto de la legitimación activa, está presente probablemente en todos los capítulos del proyecto la institución del desistimiento. Esto es la posibilidad de que el denunciante se desista de la acción presentada. Y aquí hay una cuestión interesante que traer a colación y que considerar, porque una de las grandes discusiones que se han realizado en la doctrina respecto al recurso de protección es si es que este se trata de una acción pública o de una acción privada. Es decir, si el recurso de protección protege intereses privados o si por el contrario protege intereses públicos. Y la redacción del artículo 20 de la Constitución es un poco ambigua, ¿verdad?, porque pareciera decir que, como cualquiera lo presenta, entonces pareciera que es una acción pública, en circunstancias que no lo es. Y una de las formas de determinar el carácter público o privado de la acción dice relación con la posibilidad de desistimiento. Si no hay posibilidad de desistimiento es porque el sistema entiende que hay un interés público comprometido detrás de la acción. Cuando hay posibilidad de desistimiento es porque el sistema entiende que hay un interés privado. Esa idea está presente a lo largo de todo el proyecto, pero de una manera irregular. O sea, no se zanja transversalmente para todas las acciones el asunto de la misma manera. Y a mí me parece que este es un espacio donde podríamos tener perfectamente bien un título primero o algo por el estilo que dijera
de manera transversal cuáles son las condiciones del desistimiento y cuáles son los derechos respecto de los cuales no cabe desistimiento. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, todo lo que he dicho es relevante, por supuesto, pero ¿cuál es el punto que me interesa especificar ahora? Los derechos fundamentales, los derechos humanos son, por definición, irrenunciables. Y son irrenunciables no solamente porque se predican respecto de atributos de la personalidad que son muy importantes y que entendemos que son fundamentales para la convivencia democrática, como la dignidad de las personas, sino porque entendemos que en la protección de los derechos de las personas va, de alguna manera, incorporado un elemento que es constitutivo del sistema democrático propiamente tal. Como ahí hay un elemento que es constitutivo del sistema democrático, no parece razonable que su protección quede entregada a la voluntad del titular. De modo tal de que, así como yo puedo renunciar a mis derechos hereditarios, no puedo renunciar a mis derechos fundamentales, no puedo renunciar a mis derechos humanos, porque hay un estándar de protección que es diferente. Desde esa perspectiva, el proyecto recoge una idea transversalmente, a mi juicio, correcta, que es habilitar el desistimiento solo en aquellos casos donde la vulneración de derechos fundamentales afecte derechos patrimoniales, es decir, derechos claramente identificados con los intereses particulares de un individuo. Pero prohibir el desistimiento en todas aquellas acciones donde hay otros intereses involucrados, ¿verdad?, que son intereses públicos, que son intereses vinculados a la estructura democrática de la sociedad, y que tienen relación con la protección de la dignidad de la persona, la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, y finalmente con el interés público comprometido que hay detrás de los derechos. Esa forma de regular el desistimiento está presente en el proyecto, pero no de la misma manera en todas las acciones. Y me parece razonable avanzar hacia una regulación común, de modo tal de que la regla de desistimiento sea la misma para todos los derechos fundamentales y no solamente para algunos. ¿Qué significaría avanzar en este reconocimiento? Esto lo voy a dejar por escrito de todas maneras, señor presidente. ¿Qué significa avanzar en ese reconocimiento? Significa hacer una afirmación, o sea, que el proyecto de ley incorpore una afirmación que está tácitamente presente en la idea del desistimiento, pero que no está explícitamente formulada, y es que estos son recursos, estas son acciones jurisdiccionales de acción popular. Y eso el proyecto debiera decirlo. ¿Verdad? Aquí hay un interés social comprometido en la protección y preservación de los derechos fundamentales, de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, de los derechos humanos que están consagrados en los tratados internacionales, de modo tal que no es el interés privado el que está comprometido en este tipo de asuntos jurídicos, eso es lo que explica la prohibición de desistimiento, pero para poder zanjar el tema de manera coherente, lo que falta, la dimensión en la que habría que avanzar, dice relación con el establecimiento de una acción popular. Esto es, que cualquier ciudadano, que cualquier ciudadana pueda presentar una acción de tutela de derechos fundamentales frente a cualquier tipo de vulneración, cualquier tipo de abuso, ya sea por acción u omisión. Eso es lo coherente con la forma en la que está regulada la prohibición del desistimiento. Y yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Otro elemento que está presente en el proyecto, pero de manera irregular, y que parece razonable que fuera una decisión homogénea para todo el proyecto, dice relación con la designación de un defensor letrado. El proyecto, al menos hasta donde pude estudiarlo, solo contempla la designación de un defensor letrado respecto al artículo 26 y el artículo 65, esto es, para la tramitación del recurso de amparo o habeas corpus, y para la tramitación de la nueva acción de tutela de derechos fundamentales. De nuevo, donde existe la misma razón, debiera existir la misma disposición. Si estamos protegiendo derechos fundamentales y uno de los derechos consagrados en la Constitución es el derecho a defensa jurídica, lo razonable es que el proyecto de ley establezca el derecho a la defensa para todas las acciones cautelares y no solamente para un par de ellas. Otro punto, número 5.
que parece razonable regular de manera uniforme para todas estas acciones, dice relación con la prueba, con la forma en la que se rinde la prueba, la forma en la que se valora la prueba y la forma como se regula su término probatorio. Si bien el título preliminar del proyecto contiene una disposición destinada a darle unidad a la posibilidad de presentar pruebas en los procedimientos de tutela, su regulación específica para cada procedimiento es dispareja, tanto en lo que se refiere al término probatorio propiamente tal, como a la forma en la que la prueba es valorada y rendida y valorada. Parece aconsejable, en mi opinión, establecer un sistema probatorio común, especialmente para aquellas acciones destinadas a proteger el ejercicio de derechos cuya afectación, esto es importante, cuya afectación emana de circunstancias de hecho. Cuya afectación emana de circunstancias de hecho. Como emana de circunstancias de hecho, y los hechos tienen que ser probados ante un tribunal, ¿verdad? Lo razonable es que exista un procedimiento que regule la forma como se va a presentar la prueba, la forma en cómo se va a valorar la prueba por parte del tribunal, y que eso sea una decisión legislativa compartida, que sea transversal a todas las acciones tutelares de derechos fundamentales y no solamente a 2 o 3. Lo propio respecto de 2 elementos adicionales que todavía me parece que son importantes respecto de aquellos elementos que debieran formar parte de una regulación común. Primero, la forma en que la tramitación de estas acciones tutelares de derechos fundamentales contempla la posibilidad de eventuales responsabilidades penales o administrativas que emanen tanto de los actos u omisiones que vulneran el ejercicio de derechos fundamentales, como respecto de aquellos actos u omisiones que se verifican durante la tramitación de las acciones cautelares de derechos fundamentales y que están destinadas a colaborar o a no colaborar con la justicia en la investigación de estos hechos. Tanto las circunstancias de hecho en las cuales se verifica la vulneración del derecho, puede haber responsabilidad penal y puede haber responsabilidad administrativa. Pero al mismo tiempo, durante la tramitación de la investigación, puede haber responsabilidad penal y administrativa en quien no emite informes adecuadamente, en quien oculta información, en quien obstruye la justicia. Esa es una consideración que está presente en el proyecto, pero que no está de nuevo regulada uniformemente respecto de todas las acciones. Entonces hay circunstancias en las cuales incluso se hace extensiva la sanción del artículo 240 del Código Procesal Penal, que sanciona con presidio menor a quienes obstruyen las investigaciones, y en otras acciones cautelares que protegen derechos y bienes constitucionales tan importantes como los otros, no hay ninguna mención al respecto. Parece razonable avanzar en una regulación efectivamente común. Y el último punto de esta parte de mi presentación dice relación con la forma como el proyecto autoriza al tribunal competente a ordenar la subsanación de omisiones en el documento en el cual consta la acción. Se trata de una competencia, de una función importante que está contemplada en los artículos 24, 46 y 67 para acciones distintas, pero que, al menos en mi opinión, dada la importancia de los bienes constitucionales que se están protegiendo, parece razonable que esta sea una norma común aplicable a todos los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, de modo tal de que cualquiera sea el derecho cuya protección se busca, este no quede sin protección solo porque el documento que se ha presentado tiene algunos errores formales. Esta razón, que está presente, por ejemplo, respecto de amparo y respecto del recurso de protección, debiera ser la misma razón para todas las otras acciones cautelares de derechos fundamentales. Hasta ahí el punto 2, y ahora me interesa abrir un punto 3 final, y con esto termino, señor presidente, si es que vamos bien con el tiempo. El punto 3 que me interesa hacer presente en esta oportunidad, señor presidente, dice relación con una acción nueva que
que contiene este proyecto de ley, que es adicional al recurso de protección, al recurso de amparo, al amparo económico, a la acción de reclamación de ciudadanía, etcétera, que es una acción de tutela de derechos fundamentales, que está contenida en los artículos 62 y siguientes. Esta debe ser una de las innovaciones más interesantes del proyecto. Esto es un acierto a todas luces, porque le da protección jurisdiccional a todos aquellos derechos que hasta ahora no tenían protección jurisdiccional. Respecto de todos los demás derechos y respecto a todas las demás acciones que están presentes en este proyecto de ley, el proyecto de ley lo que hace es sistematizar acciones ya existentes. Regula y sistematiza el recurso de protección, recurso de amparo, amparo económico, etc. Pero esta acción de tutela avanza en el reconocimiento y en el establecimiento de una acción cautelar nueva, adicional, que le da protección jurisdiccional a aquellos derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras convenciones complementarias del sistema interamericano. Es un avance extraordinariamente significativo porque, de nuevo, permite zanjar una de las discusiones más características del derecho constitucional contemporáneo, cuál es el valor que tienen en el sistema chileno, dentro del sistema chileno, los derechos reconocidos por tratados internacionales. Contar con un mecanismo jurisdiccional que permita proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, de modo tal de que sea posible iniciar un procedimiento jurisdiccional en tribunales chilenos, es un avance extraordinariamente significativo y yo creo que hay que profundizar en ese camino. Pero tiene un problema. Yo creo que esta acción se queda corta porque hay otros derechos que son muy importantes para la vida de las personas, que regulan y protegen dimensiones de nuestra vida y de nuestra convivencia democrática que son fundamentales, que no tienen protección constitucional hasta ahora y que tampoco la tienen en esta nueva acción de tutela de derechos fundamentales, que son los otros derechos fundamentales presentes en el artículo 19 y que no tienen protección a través del artículo 20. Estoy hablando de derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etc. A los conocidos como derechos sociales, aquellos derechos que protegen probablemente las dimensiones más importantes de las vidas de las personas de a pie. Probablemente. Y a mí me parece que esta acción de tutela de derechos fundamentales podría enriquecerse muy significativamente si, aprovechando esta instancia de discusión legislativa, pudiéramos establecer un sistema adecuado, correcto, bien pensado, que permita delimitar el ámbito competencial de la responsabilidad fiscal del Ejecutivo con el ámbito competencial del legislador, etcétera, etcétera, pero que permita establecer un sistema adecuado que permita proteger derechos sociales de manera directa y no de manera indirecta como ha sido hasta ahora. La práctica forense del 80 en adelante, o incluso desde el 76 en adelante con la aprobación de las actas constitucionales, antes de la Constitución del 80, la práctica forense ha mostrado ciertas estrategias de protección de los derechos sociales que ha sido indirecta, por ejemplo, alegando el derecho a propiedad sobre el derecho a la educación o recurriendo a través de recursos de protección para proteger el derecho a la salud, pero argumentando desde el derecho a la vida, ¿verdad? O sea, una serie de mecanismos que ha inventado, de estrategias que ha inventado el foro, la práctica forense, para darle protección jurisdiccional a derechos que no tienen tutela constitucional efectiva, pero que finalmente ha generado una suerte de desnaturalización de aquellos derechos que se utilizan de manera accesoria para proteger los derechos sociales, y ha terminado finalmente generando cierto nivel de indefensión, de desprotección de los derechos sociales. No sé, en clase siempre trato de poner ejemplos sencillos para que los cabros entiendan lo que uno quiere decir. Yo puedo clavar un tornillo con un martillo, ¿verdad? Yo puedo usar un martillo para clavar un tornillo, pero si yo martillo sobre un tornillo, el hilo del tornillo no va a hacer mella en la madera y eventualmente se puede salir.
Entonces es más razonable, si vamos a usar un tornillo, usar un desatornillador, para que el hilo del tornillo pueda efectivamente mellar la madera y no salirse. Aquí pasa algo similar. Estamos utilizando instituciones constitucionales destinadas a proteger otros derechos para proteger los derechos sociales. En este momento, dado que estamos discutiendo un proyecto de ley como este, parece muy razonable discutir la forma en que esta acción de tutela de derechos fundamentales podría efectivamente ser utilizada para proteger no solo los derechos reconocidos en el sistema interamericano, sino que también los derechos reconocidos en la Constitución chilena vigente. Dentro de esa regulación hay algunos aspectos novedosos que tiene la acción de tutela de derechos fundamentales que bien podríamos estar discutiendo respecto de todas las acciones de tutela. La más interesante es que el artículo 63 del proyecto le entrega la competencia para conocer de esta acción a los jueces de letras. O sea, baja la competencia de la Corte de Apelaciones, que es el segundo nivel jerárquico, por así decirlo, y lo baja a la base del sistema de justicia y le entrega la competencia para conocer de las acciones de tutela de derechos fundamentales a los jueces de letra. Y aquí se produce un cambio que es sumamente significativo y que yo creo que respecto de él debiéramos ser sensibles de alguna manera. Porque los juzgados de letras son mucho más accesibles que las cortes de apelaciones. Litigar ante una corte de apelaciones es caro, porque los abogados cobran más dinero para litigar frente a una corte de apelaciones de la que cobran por litigar ante los tribunales ordinarios, ante los juzgados de letra. Pero además, cortes de apelaciones tenemos solamente en ciertas capitales, o sea, en todas las capitales regionales y adicionalmente en ciertas ciudades como San Miguel y Chillán, pero tribunales de letras tenemos en todas las ciudades. O sea, eso genera un acercamiento, son condiciones que garantizan el acceso material a la justicia distintas. De modo tal de que yo creo que podría ser una instancia súper interesante discutir sobre la posibilidad de entregarle toda la competencia de las acciones cautelares a los jueces de letra, salvo respecto del recurso de protección. Todas las competencias que estamos revisando en este proyecto de ley están determinadas por la ley. La única competencia constitucional es el artículo 20, que le entrega el recurso de protección a las Cortes de Apelaciones. Todo lo demás es de rango legal. Siendo todo lo demás de rango legal, es una decisión que se puede tomar aquí perfectamente bien, salvo lo que refiere al recurso de protección, que requeriría una reforma constitucional. Bueno, señor presidente, esa es la presentación que tenía preparada. Quedo disponible para sus preguntas, comentarios u observaciones. Muchas gracias. Muy agradecido, profesor Baza, por sus reflexiones sobre el proyecto que estamos hoy en debate. Honorables, ¿alguna consulta, pregunta sobre...? Sí, diputado Alexander. Una cosa formal, preguntarle por su intermedio a la Secretaría. Usted comentó en la sesión anterior que habían indicaciones ya aprobadas en este proyecto. Entonces, saber si todas las que vienen en el comparado son por aprobar o hay alguna del comparado que ya está aprobada. Me quedó esa duda en la sesión anterior. Señor secretario, explique nuevamente Sí, cómo sigue el debate. señor presidente, lo que tenemos nosotros en este momento es conocer un proyecto de ley que fue informado primeramente por la comisión que actuó como técnica o matriz, que fue la Comisión de Derechos Humanos, que lo aprobó en general y particular, y luego por la Comisión de Constitución, que lo conoció y le introdujo un conjunto de modificaciones. Cuando este proyecto pasó a la sala, el año 2008, la sala resolvió, porque consideró, porque así se considera, digamos, las modificaciones introducidas por la segunda comisión se consideran indicaciones, más algunas indicaciones parlamentarias propiamente tales que se presentaron en la sala. Por lo tanto, lo que la comisión corresponde conocer ahora en segundo trámite reglamentario es el proyecto de ley, conocer las indicaciones presentadas sin perjuicio, como usted lo señaló al principio de la sesión, de poder presentar incluso otras indicaciones. Sí. Eso es, ¿no? Ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones. Es un proyecto que se discutió con antelación al 2008, profusamente por la Comisión de Derechos Humanos, posteriormente por la Comisión de Constitución, bajó a sala, en sala, el año 2008, a propuesta de la diputada Carla Reguilar,
solicitó que se se actuaran las dos comisiones, Derechos Humanos y Constitución, a efecto de apurar este proyecto. Y bueno, acá estamos 10 años después. 10 años después estamos acá, ¿no? Así que, bueno, por eso le he pedido la generosidad a cada uno de los honorables a fin de que en esta oportunidad podamos hacer algo con este proyecto. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo pensé que la pregunta formal del diputado Alessandro iba a ser sobre la corbata, pero creo que no fue sobre eso. No. Presidente, mire, yo quería preguntarle primero agradecerle al profesor Baza su presentación y agradecer que nos deje copia de la misma, pero sobre el último punto que planteó, ¿cuál sería el efecto de que los recursos de amparo sean conocidos por los jueces de letra? Porque estamos hablando que, salvo el de protección que requería reforma constitucional, los demás podrían cambiar de jurisdicción, y por esa vía, como bien dijo usted, dar un acceso material más efectivo a la justicia. Pero ¿cuál sería el efecto respecto de la jerarquía? O si hay algún estudio, algún análisis, o por lo menos su interpretación respecto del impacto o efecto que podría tener esa modificación, que es bien sustancial. Gracias, diputado Díaz. No, acumulemos mejor. Sí, diputado. Gracias, presidente. Agradecer, por supuesto, la exposición del profesor Baza. Yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿cuál cree que debiese ser la aproximación que tenemos del proyecto? ¿En qué sentido? En que, obviamente, hay varias de las reflexiones que usted plantea que buscan ir más allá, por decirlo así, incluso lo que la misma Constitución establece. Entonces, la pregunta es, ¿para usted esta es una oportunidad para extender la aplicación de la Constitución, o más bien es un proyecto que busca regular las acciones constitucionales ya contenidas, en los términos constitucionales ya contenidas, para salvaguardar un problema específico, que es que hoy día esto está regulado en un autoacordado, lo cual yo creo que unánimemente en esta mesa estimamos que no es procedente, ¿ah? Y por lo tanto me gustaría conocer, yo he tenido gusto de leer sus distintos artículos por usted escrito, y por lo tanto obviamente usted está muy influido por su tesis del bloque constitucional de los derechos. Entonces me gustaría saber cuál es el objetivo suyo en esta materia, o cómo se aproximaría usted a este proyecto de ley. Después, presidente, me gustaría preguntarle si el análisis que usted hace respecto a establecer un título en materia de normas comunes lo hace extensivo solo a las acciones, digámoslo así, estrictamente de resguardo de derechos constitucionales, o también lo hace extensiva a las normas en materia de nacionalidad, a las normas en materia de error judicial, porque yo puedo entender que usted estime que haya un interés público comprometido en una acción de amparo o una acción de recurso de protección, pero no me queda tan claro que lo mismo suceda en una acción de nacionalidad. Entonces, solamente a modo de precisar cuál es el planteamiento que usted tendría en esta materia. Eso, presidente. Gracias, Diego. Sí, diputado Hirsch. Gracias, presidente. Es una pregunta muy puntual que me interesó en la posición que se hizo respecto al título tercero, el que incorpora el amparo interamericano que mencionaba el profesor Daza. Quería saber específicamente si existe esta norma en otros países de la región, si se aplica y cuál es la experiencia comparada que hay al respecto de poder apelar por parte de la ciudadanía a un amparo, digamos, dentro de la jurisdicción interamericana. Gracias. Gracias, Tomás. ¿Alguna otra consulta para...? No, ya. Una consulta con respecto a... Yo sé que está acá, no hay, esto es una reforma legal, no está contenida una reforma constitucional, pero también eventualmente sería conveniente que el recurso de protección tuviese el mismo tratamiento de un juzgado de letra. Un juzgado, ¿no lo estaríamos bajando un poquito el estándar si que lo bajamos? No, pregunto nomás, no, lo mío es solamente una consulta. Porque el amparo, el recurso de amparo igual lo conoce la Corte de Apelaciones, salvo el amparo de garantía que pareciera ser una especie de subsidiario del otro, pero no... Y lo otro de la duda que me cabe es con respecto a toda la normatividad que había antes que regulaba el recurso de amparo en el Código de Procedimiento Penal. ¿Todo eso ya dejó de subsistir? ¿Cómo hoy día se regula el recurso de amparo constitucional solo por el auto acordado? ¿O hoy me dice que también ahora se está regulando con el Código de Procedimiento Civil?
poco para que nos explique eso, porque pareciera que no hay tampoco regulación del amparo constitucional. Eso, profesor. Muchas gracias entonces por las preguntas, por su intermedio, señor presidente. Bueno, voy a contestar de manera conjunta las preguntas de los diputados señor Díaz y Gutiérrez, considerando que se refieren prácticamente a la misma materia. Claro, el artículo 21 de la Constitución, que es el que establece el recurso de amparo, no le entrega la competencia directamente a las Cortes de Apelaciones. Cosa distinta a lo que ocurre con el artículo 20 de la Constitución, que sí le entrega a la Corte de Apelaciones la competencia para el recurso de protección. Hay estudios no muy recientes, publicados en la última década, que dan cuenta de cómo bajar el nivel jerárquico del órgano jurisdiccional que conoce de estas acciones podría significar una mayor garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, no solamente para el ejercicio del derecho eventualmente vulnerado, cuya reparación se busca con la presentación de estos recursos, sino que con la garantía del derecho que está en el diccionario número 3, que es de acceso a la justicia propiamente tal. Hay un artículo publicado por Andrés Bordalí, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, o lo es todavía, no lo sé, que está publicado en la revista de Derecho de esa universidad. Yo podría hacérselo llegar a la comisión si es que les interesa, porque ahí hay muy buenas razones efectivamente para dar cuenta de los beneficios que genera. Sobre todo pensemos en el impacto que genera en aquellas ciudades que no son asientos de corte. O sea, pensemos en los Andes o en, Aysén, que son ciudades que no son asientos de corte, donde la tramitación ante la Corte de Apelaciones genera un costo económico importante, pero también supone una cierta carga social, porque no es lo mismo apersonarse físicamente ante la Corte de Apelaciones que apersonarse físicamente ante un tribunal unipersonal de nivel ordinario, de nivel de letras. Y esto no genera un impacto en la calidad, por así decirlo, de las decisiones, porque siguen siendo finalmente decisiones jurisdiccionales que tienen el valor que tienen todas las sentencias del sistema constitucional chileno y que van a ser igualmente susceptibles de ser apeladas ante la Corte de Apelaciones respectiva. Por lo tanto, supone simplemente desplazar parte de la instancia desde un tribunal colegiado que solo tiene asiento territorial en la ciudad, que es asiento de corte, y trasladarlo hacia un tribunal unipersonal que está presente en prácticamente todas las ciudades del país. En materia de amparo penal, lo que está ocurriendo en el derecho vigente hoy día es que se aplica el artículo 95 del Código Procesal Penal. Y aquí yo creo que hay una distinción que puede ser interesante que hacer respecto de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Constitución. En rigor, el artículo 21 de la Constitución contiene dos recursos de amparo distintos. El recurso de amparo, el inciso primero, que protege la libertad individual ante ilegalidades cometidas durante procesos judiciales. Por ejemplo, cuando uno lo detiene un carabinero sin mostrarle la orden judicial, sin señalarle las razones, sin llevarlo a un sitio de detención legalmente destinado a tales efectos, etcétera, etcétera. Y otra acción de amparo distinta, que es la contemplada en el inciso tercero del mismo artículo 21, que dice relación con todas las otras eventuales privaciones a la libertad individual que no están reguladas por el establecimiento de requisitos legales. O sea, básicamente el tipo de privaciones, perturbaciones o amenazas a la libertad individual que emanan de un particular hacia otro particular, que no están mediadas, por ejemplo, por la acción de un tribunal o por la acción de carabinero o por la acción de algún otro órgano oficial del Estado. Esta distinción es importante porque el artículo 95 del Código Procesal Penal se aplica específicamente para el primer tipo de recurso de amparo. Esto es, para aquel recurso de amparo que busca resguardar el cumplimiento de las formalidades legales asociadas a las detenciones y arrestos, de modo tal de que la competencia que tiene el juez de garantía es ordenar que se subsanen esos vicios legales
o incluso ordenar la inmediata libertad de la persona afectada. El otro recurso de amparo, por así llamarlo, el que está contenido en el inciso tercero del artículo 20, no cabe dentro de las competencias del juez de garantía, por lo tanto podría perfectamente bien ese vacío subsanarse con la aprobación de este proyecto de ley. El artículo 21. Claro. En cuanto a la pregunta del diputado Hirsch, la regla general para acceder al sistema interamericano de derechos humanos es agotar todas las instancias internas, de modo tal de que, con independencia de si el derecho interno contiene o no contiene disposiciones específicas destinadas a proteger esos derechos, y con independencia de si es posible invocar directamente la convención en los tribunales nacionales, la posibilidad de llegar ante la Corte Interamericana supone haber agotado todo el procedimiento interno ordinario destinado a proteger el ejercicio de esos derechos fundamentales. No conozco, pues se lo podría averiguar eventualmente durante esta semana e informarlo a través de la comisión, la forma como otros países resuelven este asunto, porque aquí lo que opera es, por así decirlo, la regla por defecto, que es el hecho de que podemos efectivamente acceder al sistema interamericano una vez que se han agotado las vías internas. Yo lo que diría es que mientras más vías internas tengamos disponibles, mejor, mejor, porque acceder al sistema interamericano es muy excepcional y eso sí que es extraordinariamente caro y muy demoroso, muy demoroso. Pero hay una obligación de convencionalismo, de convencionalidad, de parte de los... Sí, pero es una obligación blanda. Blanda. Que está presente en una de las sentencias de la Corte Interamericana, que es Almonacid de Arellano con Chile, Claro. pero que no está recogida por el sistema, por las normas legales vigentes. No es una obligación que conste en una norma escrita dentro del derecho chileno. Por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia tienen hasta ahora distintas lecturas sobre el particular. Pero es una obligación que emana de la propia Corte Interamericana, que está en esa sentencia, Almonacid de Arellano con Chile. Y respecto, por último, de la pregunta que me formula el diputado señor Schalper, ¿sí? Respecto de cuál sería mi intención, yo creo que aquí no es necesario ir más allá de lo que dice el ordenamiento jurídico y tampoco es necesario ir más allá de lo que dice el proyecto de ley. Yo creo que el proyecto de ley ya va más allá de lo que dice el derecho vigente en dos aspectos que son importantes. Uno, en el hecho de establecer un procedimiento común aplicable a acciones constitucionales y legales que hoy día no lo tienen. Eso es un avance que va efectivamente más allá de lo que dice la Constitución. Y en el establecimiento de una acción de tutela de derechos fundamentales nueva, para darle protección a aquellos derechos que no tienen protección, específicamente a los que se protegen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que yo propongo, en donde yo sí voy un poco más allá de lo que dice el proyecto, es que me parece que hay una serie de disposiciones que están repartidas, que están un poco desordenadas a lo largo del proyecto, que podrían ir todas juntas efectivamente en un título preliminar o en un segundo título preliminar, un título primero, normas comunes a todo procedimiento, ¿verdad? O algo similar. Y lo que sí voy efectivamente más allá, y que como una propuesta de alguna manera adicional a lo que señala el proyecto, es que esa nueva acción de tutela podría perfectamente bien aprovechar de discutirse para hacerla extensiva a los otros derechos fundamentales que están en el artículo 19. Eso efectivamente no está en el proyecto de ley y sí es de alguna manera un aporte adicional que emana de esta presentación. Y respecto a su segunda pregunta, señor diputado, yo creo que efectivamente hay dos grandes tipos de derechos, presentes en el proyecto de ley, porque por un lado están aquellos derechos que están específicamente destinados a resguardar derechos constitucionales o derechos del sistema interamericano, y por el otro lado hay ciertas acciones que emanan de la necesidad de proteger derechos fundamentales, pero que no están directamente destinadas a proteger derechos fundamentales, como son las dos que usted señala, que son nacionalidad y error judicial. Respecto de la nacionalidad, efectivamente ahí
hay, creo yo, un caso de una acción que podría separarse respecto de la regla general, porque me cuesta más ver cuáles serían los antecedentes de hecho, por ejemplo, que podrían justificar la apertura de un término probatorio. Es más difícil, pero respecto del error judicial, y respecto del error judicial ocurre lo mismo, en realidad, porque el antecedente, que podríamos llamar algo así como el título ejecutivo, ¿verdad? El antecedente inmediato que justifica la indemnización por el error judicial es una declaración de la Corte Suprema, ¿verdad? Y sobre esa declaración no es razonable, no es necesario, no es pertinente tampoco rendir pruebas. Por lo tanto, yo diría que efectivamente respecto de esos dos acciones podríamos tener un título efectivamente especial, probablemente de la manera como está ahora en el proyecto. Sí podría ser interesante señalar, lo digo de todas maneras en el proyecto, lo digo de todas maneras en la minuta, que el proyecto contempla una disposición bastante rara respecto del error judicial, porque autoriza al Estado a repetir contra el juez que falló cometiendo un error injustificadamente arbitrario o no sé qué. Y eso es raro. Es raro, porque es raro que en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, el Estado repita contra el propio Estado. O sea, que el Estado repita contra la gente que actúa en su nombre. Aquellos errores manifiestamente arbitrarios a los cuales hace referencia el artículo 19, número 7, inciso, no sé, se me olvidó, no son errores personales. No son errores personales, son errores que comete el Estado en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo tanto, que el proyecto contemple la posibilidad de repetir contra ese juez parece algo extraño. Sí. Eso, señor presidente. Muy gentil, profesor Baza. ¿Alguna otra consulta? Sí, por favor, Lino. Para conocimiento, Sí, claro, todas. como uno no es abogado, Lino, entonces lo no tiene enredan nada los que justificar. términos. Puedes preguntar todo lo que Pero uno ha escuchado varias veces en esta mesa que los costos que significaría esto de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuánto de lo que tenemos acá está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque lo que uno ve, por ejemplo, que si falla un juez, uno va a la Corte de Apelaciones y no le gustó el fallo y de alguna duda va a la Corte Suprema. ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo? Colocamos lo que está en la Corte Interamericana y en base a eso fallaríamos, solamente hacer más cortos los trámites. Porque aquí si pasamos de un juez de menor influencia, que no tiene práctica en realidad porque ve otras causas, y después va a la Corte de Apelaciones, después va a la Corte Suprema y después a la Corte Interamericana, es mucho más caro. Entonces, ¿por qué no colocamos la norma más grande para todos meternos en ese...? No, lo que pasa es que ahora serían más instancias para llegar a la Corte Interamericana. Si a mí no me gusta y tengo... Entonces, Dino dice que mejor, ¿por qué no toda esta acción mejor la ve la Suprema y así no vamos al tiro a la Corte Interamericana? ¿Ah? No, se agota. ¿Eso lo está diciendo? No, sí, pero lo entiendo. Claro, no, pero no, está claro, pero quiere decir la Comisión Interamericana. Pero, sí. Bueno, en ese sentido, lo que protege las normas constitucionales son derechos fundamentales que se ejercen en una serie de relaciones jurídicas y sociales entre personas en las cuales no necesariamente está involucrado el Estado. Uno recurre a la Corte Interamericana cuando quien vulnera los derechos es el Estado, ya sea porque los vulnera directamente o ya sea porque el sistema jurídico interno impide una adecuada garantía de los derechos que están siendo reconocidos y cuya protección se reclama. Desde esa perspectiva, primero yo creo que sería súper interesante volver un poco a lo que yo señalaba al principio, que es pensar en la posibilidad de reponer el artículo 3 original del proyecto, porque eso le da a los tribunales nacionales un contexto de interpretación que es coherente con el sistema interamericano. Claro. Y segundo, no perder de vista que parte importante del contenido del derecho de acceso a la justicia es el derecho a una defensa oportuna que está determinada, entre otras cosas, por la cercanía del tribunal al cual uno puede recurrir y por la determinación de que el juez competente para conocer de estas materias va a ser el juez natural. Y eso supone entender que hay muchas dimensiones muy materiales, muy pequeñas incluso,
que configuran relaciones sociales, que determinan la cotidianidad de la vida, que quedarían en la indefensión si el órgano competente fuera el máximo tribunal de la República. Porque por lo demás la Corte Suprema es preferentemente un tribunal de casación. Una corte de apelaciones y no un juez de menores, porque tampoco tiene práctica. Están viendo casos de una casa que no es una casa, problemas locales, pero aquí es una situación de cuerpo que están... Claro, eso supondría efectivamente darle las competencias y las atribuciones necesarias y eventualmente la formación necesaria para conocer estas causas. Sí, pero ahora que me damos los datos acá la biblioteca del Congreso, yo creo que sería conveniente igual aprovecharlo su experiencia para que ustedes también nos puedan elaborar un informe, se nos ocurre que podría ser que nos comparen, si es posible, este proyecto, esta propuesta con los autos acordados, para saber si ahí hay qué diferencia hay, para un poco para decir va a estar mejor regulado por este sistema propuesto que por el que hoy día tenemos el auto acordado. Y lo otro también la propuesta que nos hacía, no sé si Nino que nos o Diego, con respecto al tema del derecho comparado, que nos era Tomás, con respecto al tema de la regulación internacional a las acciones de tutela constitucional. Un poco para que todos estemos debidamente informados. ¿Alguna otra consulta más a nuestro invitado? ¿Alessandro? No, nadie. Bueno. Ya, entonces para la próxima sesión vamos a invitar nuevamente al presidente de la excelentísima Corte Suprema. Vamos a invitar, tal cual se nos propone, no sé, al ministro de Justicia, para que nos... también... No, pero no vuelve, creo que a mediados de septiembre vuelve. Señor de la VO también, y después un par de constitucionalistas, el que sugirió el diputado Alessandri, Tavolari, ¿alguien más que quieran sugerir? Bien. Fue propuesto, se le propuso, pero no vino, se excusó. Podemos insistir también. Vino en su momento. Podemos insistir para que venga. Y ahí tendríamos ya bastante, el profesor Baza nos ilustró bastante bien. Bueno, está molestada. ¿Alguna otra sugerencia más? ¿Alguna? Sí, ¿Puedo mantener esto el plazo para invitar? Es decir, no, cualquier invitado se lo comunican al secretario y el secretario invita. Así acá también vamos a tirar la próxima y después, si tenemos los tiempos, empezamos ya a votar sobre este proyecto. ¿Algo más? ¿Alguna propuesta más? Y las indicaciones también están abiertas hasta que votemos, así que eso lo tienen claro. Una cosa, presidente, Sí. ¿será posible tener la presentación que ha hecho el profesor? El texto. Me interesa. Ya, y la biblioteca igual, si tiene las propuestas, tiene algo que también nos entregue. Ya, sí, diputado Díaz. No, yo solo para comprender el procedimiento. ¿Vamos a abrir plazo para indicaciones? Sí, claro. Sí. ¿Reglamentariamente procede? Es que Bueno, solo que no... sí. Es decir, reglamentariamente sobre esto. Sí, claro. Si la Comisión lo acuerda, por supuesto. Sí, No. Lo acordamos la vez pasada. Si la Comisión lo acuerda. Porque en estricto rigor no procede, pero yo... No, si tiene que... Pero claro, si vamos a ir votando y puede que encontremos alguna observación que vamos a tener que corregirla a través de alguna indicación. Si no... a ver, da lo mismo. Yo creo que reglamentariamente no procede, pero estoy de acuerdo. Solo quería saber si estamos de acuerdo en que se puedan presentar indicaciones. La vez pasada aprobamos presentar... La vez pasada lo acordamos, sí, presentar indicaciones. ¿Se acordó eso la vez pasada? ¿Es posible en el reglamento? Pregunta, pero pregunte, diputada, pregunta como corresponde. Prenda ahí la cosita y pregunta. Sí. Así se hace, no se hace por espalda del diputado. Presidente, por su intermedio, le pregunto a usted y al secretario, la situación es, porque nosotros somos unidos a esta comisión, la Comisión de Derechos Humanos, es aquí donde se ha tratado. ¿Cuál es exactamente la situación en términos de la tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Mi entendido es que fue aprobado el proyecto en general, ¿no? Bueno, me gustaría saber eso y si el reglamento autoriza el que se pueda haber una apertura para indicaciones,
No, eso es lo que no me queda muy claro. Gracias. Ya. Gracias, diputada. Secretario. Sí, señor presidente, los alcances del segundo trámite reglamentario en que nos encontramos ahora es que el proyecto regresa, en este caso a las Comisiones Unidas, porque lo normal hubiera sido que hubiera vuelto nuevamente a Derechos Humanos y luego a Constitución. Entonces, para el resto de ese trámite es que se hizo a las Unidas en su oportunidad y lo estamos concretando ahora. Y las Unidas actúan entonces como una sola comisión y han vuelto de la sala el proyecto aprobado por Derechos Humanos y las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, más una que otra indicación también presentada en la sala en esa oportunidad. En el segundo trámite reglamentario, en principio, se pueden presentar indicaciones hasta el último momento, hasta el momento antes que se vote la norma, pero si la comisión así lo estima pertinente por razones de orden, normalmente lo hacen para poder confeccionar o elaborar un comparado y darle un poco más de orden. Realmente por eso se le pone un límite y decir, bueno, hasta tal día puede presentar las indicaciones, cosa que todas las pueden conocer antes y tener un comparado. Pero sí se puede presentar las indicaciones. Sí, se puede, así es, Sí. así es. Claro, es obvio que tiene que presentarse, poder presentarse indicaciones, si no, imagínense, encontramos algún error que nos parece, no podemos corregirlo, sería inaudito. ¿Para qué nos constituimos? Entonces, ya. No puede quedar como error. Entonces, ya veo. Ya, entonces, ya tenemos todo programado para la próxima semana, entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.